información y saber qué está pasando en el mundo y cómo esto también nos puede afectar a los peruanos, porque no somos una isla. En un mundo ya globalizado, cualquier acción en otra parte del planeta puede afectarnos. Para ello ya estamos con nuestro siguiente invitado, el señor Katas Abugataz, especialista en Derecho Internacional. Muy buenos días, bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días, César. Bueno, la primera Gracias por la pregunta invitación. es, no, usted más bien por atendernos, este tema de Perú y Colombia que han acordado volver a nombrar embajadores. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchos ya nos habíamos olvidado que no teníamos embajadores entre ambos países y cuán importante es este paso de hermanamiento entre estas naciones. Bueno, debemos recordar que Perú retiró a su embajador de Colombia hace aproximadamente 2 años, producto de los comentarios que hizo Gustavo Petro respecto de Dina Boluarte. En estos 2 años, digamos que las cancillerías han estado trabajando arduamente para retomar un vínculo que es histórico entre Perú y Colombia. Ahora, eh, el primer paso en esa normalización de las relaciones diplomáticas es que se ha acordado ya nombrar, el Perú va a nombrar un embajador en Colombia y Colombia va a nombrar un embajador Ujú. en Perú. Esto es importantísimo porque entre ambos estados hay relaciones históricas y esas relaciones históricas involucran muchos aspectos comerciales, de seguridad, eh, migratorios Ujú. incluso, ¿no? Y se necesita trabajar en normalizar el vínculo que siempre nos ha unido. Doctora Bogatas, buenos días. Dos cosas. Esto significa, por ejemplo, digamos, el reconocimiento de Dina Boluarte, perdón, como mandataria, ya que era lo que no se sentía en un inicio hace 2 años. Y lo otro, si esta decisión podría estar, en todo caso, más ligado a temas de seguridad fronterizo. Entre otros, efectivamente, los temas que involucra la relación con Colombia, Joana, son muy amplios porque es un país vecino. Entonces, estamos hablando de temas vinculados a la navegación de ríos, Ujú. estamos hablando de temas vinculados a la seguridad, estamos hablando de temas vinculados al comercio y a los acuerdos de libre comercio. En fin, es una relación amplísima, ¿no? Entonces, sin duda, la normalización de estas relaciones diplomáticas que habían sido dejadas en encargados de negocios, digamos que van a permitir seguir trabajando en todos estos temas. Bien, Ahora, qué bueno, en qué bueno. cuanto a la situación de Dina Boluarte, digamos, lo ideal hubiera sido que después de los insultos de Petro haya por lo menos unas disculpas públicas, pero eso es muy difícil que ocurra Ujú. conociendo la personalidad de Petro, ¿no? Y solo Eh, una última pregunta de mi parte con relación a este tema. ¿Qué implicancias podría tener en el ciudadano de a pie? Es decir, tener encargados nuevamente en ambos países y que mejoren las relaciones, ¿se podría sentir de qué manera? Tal vez no directamente para el ciudadano de pie, pero sí para las personas que viven en las fronteras, sí para las personas que tienen inversiones en Colombia o colombianos que tienen inversiones en el Perú, sí para las personas que constantemente están viajando entre los dos países en Ujú. el marco de los acuerdos que tenemos, sobre todo comerciales, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores de la población que sí se van a ver, digamos, directamente beneficiados de esta normalización. Qué bueno, y esperemos que esto siga avanzando. Pero no son los únicos que han tenido un acercamiento, sino también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron este acercamiento referente a la guerra con Ucrania. ¿Qué podemos esperar de esto? La verdad es que lo que ha hecho el presidente Trump ha sorprendido un poco al mundo y sobre todo a los estados europeos, porque digamos que está promoviendo esta reunión en Arabia Saudita Ujú. con representantes de Putin, pero no queda claro en este proceso cuál va a ser el rol que va a tener la propia Ucrania y cuál va a ser el rol que van a tener los estados europeos, aliados de los Estados Unidos, que forman la OTAN y que han sido llamados por el propio Estados Unidos
para, digamos, convertirse en una suerte de garantes de este proceso y de una paz futura, ¿no? Porque son, digamos, los vecinos. Entonces, esta falta de claridad sobre cuál es el rol que van a tener estos actores es lo que ha generado, digamos que un poco de temor en Europa. Luego, visto desde el otro lado, digamos que Putin debe estar feliz. Putin debe estar feliz porque hasta antes de esta, digamos, convocatoria que ha hecho Trump, era visto como un paria en el mundo, como alguien que había roto estos 80 años desde la existencia de la ONU, de, digamos, una paz generalizada, con algunos conflictos puntuales, sin duda, pero en términos generales, digamos, sin que se involucren las dos grandes potencias, ¿no? Pero ¿por qué? Y para tratar de entender un poco, ¿no? También, ¿por qué esta conversación de más de una hora entre Putin y Trump está siendo leído por algunos especialistas como, por ejemplo, una traición negociada o una duda ante el fin de la guerra en Ucrania? Claro, precisamente por eso, Joana, porque hasta este momento Putin era considerado como un criminal de guerra, buscado por la Corte Penal Internacional, digamos, paria, ¿no? Una persona completamente alejada de las normas básicas del derecho internacional. Y de pronto el presidente de los Estados Unidos lo llama por teléfono como si esto fuera pues, una conversación de amigos, quedan para reunirse en Arabia Saudita a conversar, y todos los demás actores que están involucrados en este conflicto, incluso la propia Ucrania, no tienen un rol claro en estas conversaciones. Entonces, es como que tú converses con nuestro enemigo común sin avisarme a mí. Avísame a mí, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el rol que voy a tener yo? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo te apoyo? ¿No? Déjame a mí las cosas claras antes de llamar al enemigo a conversar. Entonces, por eso está siendo visto como una traición. Claro, más que el qué es el cómo se ha realizado este acercamiento. Pero dejemos de lado Exactamente, este tema César, de porque al conflicto. final, perdóname que te interrumpa, al final, de repente este proceso es un proceso que tiene un buen resultado. Entonces, el problema es, como tú lo dices, el cómo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Claro que sí. Bueno, esperemos que los resultados sea la paz, que es lo que todos queremos. Ahora, regresemos a Latinoamérica. El presidente de Argentina, el señor Milei, está en un momento complicado, ¿eh? Diputados peronistas están solicitando un juicio político por este caso del criptofiasco, ¿no? Esta estafa que se ha hecho con una criptomoneda. ¿Podría ser el fin de Milei o solo sería una piedrita ahí en el zapato que le incomodaría un momento? Yo creo que va a ser lo segundo. Es decir, sin duda la situación es compleja. Eh, para los que no están un poco al tanto de la situación, se lanzó una nueva criptomoneda y el presidente Milei hizo una publicación en Twitter, en ahora X, diciendo que le parecía una buena oportunidad de inversión que iba a ayudar a los argentinos. Una especie de aval sobre eso. Exacto. Y el precio de la criptomoneda se elevó y luego se desplomó. Entonces, lo que digamos que salva un poco la situación para el presidente Milei es que el día de ayer él mismo ha dado la cara en una entrevista que ya tenía pactada y ha explicado desde su punto de vista qué es lo que ha ocurrido. Es decir, no se ha escondido, no ha ocultado el tema. ¿Qué es lo que él ha dicho? Lo que él ha dicho es que en realidad no promovió la moneda nueva, sino que la difundió la existencia del proyecto. Esas son sutilezas que claramente, sí, digamos, están marcadas por un trasfondo político, y ¿no? muy breve, doctora Bugatás, lo último, ¿no? Una implicancia de un juicio político, ¿qué significaría para Javier Milei? Es decir, iniciar una investigación, ver primero un tema de denuncias, si estas tienen fundamento. Si todo ocurre como el derecho normalmente lo regula, tendría que haber una investigación previa, que es precisamente lo que él ha pedido. Entonces, si él pide la investigación, podríamos presumir que no hay un mayor involucramiento y podríamos esperar que esto termine bien para él, digamos, manchado un poco, pero sin mayor problema. Bueno, estaremos entonces atentos de lo que pase en Argentina. Muchas gracias, doctora Bugatás. Muy buenos días. Gracias a ustedes.
Bueno, estuvimos conversando con Gataz Abugataz, especialista en Derecho Internacional, entendiendo un poco de lo que pasa en el mundo. 7